la amada congregación de San Vicente, paz sea a vosotros. Amén. Doy gracias a Dios por poder estar aquí presente junto a ustedes, que siempre quise visitarlos y hoy se me presenta la hermosa oportunidad en este hermoso día de sábado que Dios nos ha regalado. Hoy les quería traer un mensaje acerca de los últimos tiempos del apóstol Pablo en aquellas prisiones que estaba sufriendo en Roma. Alrededor del año 64 después de Cristo, el apóstol Pablo ya había predicado en gran parte de Asia y Europa, lugares donde el Imperio Romano tenía sus dominios. Y él había partido, como sabemos, de Jerusalén en su primer viaje misionero, y había viajado hasta Chipre, había predicado en lo que hoy es Turquía, Grecia, Italia, y se disponía a ir a España también. Y les quiero invitar a que me acompañen en Romanos capítulo 15, que son unas palabras que él escribió antes, una epístola a los romanos, que él escribió antes de su viaje a Roma, manifestando el deseo de viajar allí. Dice Romanos capítulo 15, los versículos 22 al 24, vamos a leer. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Él tenía el deseo manifiesto de visitar esas congregaciones de Roma, aquellas pequeñas iglesias, pequeñas comunidades de cristianos que se reunían juntos. Y como les decía, en el año 64 después de Cristo, el emperador Nerón había causado un incendio, se le culpa a él en realidad, pero no se sabe exactamente si fue él, de causar un incendio en Roma que consumió alrededor de una cuarta parte de la ciudad de Roma. Y él lo que hizo fue culpar a los cristianos, que ellos habían causado el incendio. Entonces comenzó una serie de persecuciones contra la iglesia primitiva, que llevó al apóstol Pablo a ser apresado en varias ocasiones. Y cuando escribió las cartas de las epístolas de Timoteo, ¿no es cierto? Él estaba ya preso en Roma. Y estas hermosas palabras que le quiero compartir en la segunda carta a Timoteo, en la segunda epístola a él, son palabras muy fuertes de una persona que estaba presa en Roma. Dice la segunda epístola del apóstol a Timoteo, en el capítulo 2, dice el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estas epístolas de primera y segunda Timoteo y la de Tito son llamadas epístolas pastorales, porque están dirigidas de un hermano mayor, de un apóstol, a otro hermano. Y también Timoteo, así como Tito, eran, se podrían decir, baluartes de la iglesia primitiva. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El apóstol Pablo había utilizado varias veces, varias ocasiones, la alegoría del atleta. Es decir, aquella persona que quería agradar a Dios debía luchar legítimamente, debía batallar por la fe.
El labrador que para participar de los frutos debe trabajar primero. Para cegar debemos plantar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Como le dije, el apóstol Pablo estaba preso en Roma y las prisiones antiguas no se comparan en nada a lo que son hoy. Las prisiones romanas eran calabozos bajo tierra que estaban llenos, los prisioneros estaban dejados a su suerte ahí. No les traían comida habitualmente, solamente aquellos parientes que tuviesen en la ciudad les podían traer. Ellos eran dejados a su suerte, estaban prisioneros y los romanos se olvidaban de ellos allí dentro. Solamente si tenían amigos o parientes que pudiesen rescatarlos pagando un cierto dinero para sacarlo de allí. Y por eso pensemos en el apóstol Pablo, aquella persona que tanto había sufrido por la palabra de Dios, encerrado en aquel lugar oscuro, con algunos pergaminos, algo de papel con el que poder escribir estas cartas a Timoteo. Dice el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es muy sencillo. Si nosotros queremos seguir a Dios, tenemos que sufrir. La iglesia no presenta un evangelio liviano, como lo presentan muchas otras denominaciones, que les dice que si vienen a la iglesia van a recibir bendiciones y van a recibir mucho dinero y fama. No, la iglesia de Dios sabe que aquel que quiere sufrir, que quiere seguir a Jesús, va a sufrir. Jesús mismo lo dijo: yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Van a ser perseguidos, van a ser asesinados, van a sufrir penalidades, penurias. Todos lo sabemos, todos lo sufrimos. Aquel que batalla por la fe de Jesús sabe que tiene sufrimientos, pero esto tiene su corona y tiene su recompensa. Versículo 14. Recuérdales esto. Estas son una serie de recomendaciones del apóstol Pablo a un hermano menor. Sabía que Timoteo tendría que ser aquel que tomara la posta luego de que Pablo fuese asesinado. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Le dice que procure con diligencia, es decir, le dice, ten celo de lo que has aprendido, ten celo de lo que tienes, de presentarte a Dios como un obrero aprobado. Y más evita profanas y vanas palabrerías. En aquella época existían, le estoy hablando del primer siglo después de Cristo, ¿no es cierto?, que los filósofos griegos eran de gran influencia dentro de todo el imperio romano, y ellos con sus filosofías profanas, como dice aquí, cambiaban el pensamiento de las personas, trastornaban el evangelio de Jesús. Y dice el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice que la palabra carcomerá como gangrena. Y Himeneo y Fileto, que son aquellos eran primero cristianos seguidores del apóstol Pablo, pero que luego se desviaron de la fe diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Sobre esta filosofía no se tiene mucho conocimiento, pero se sabe que había cambiado, había trastornado a muchos cristianos de aquella época. El capítulo 3 de esta misma epístola dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hablando no solamente sobre el primer siglo, también lo podemos tomar para lo que es hoy, para la iglesia de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Los versículos del 2 al 4 nos da una pequeña porción de aquellas personas que son lo que es hoy la sociedad, que no tienen afecto natural por sus propios hijos, por su propia familia, asesinatos, violaciones, de todo está ocurriendo. La sociedad está totalmente destruida, no solamente en Argentina, como lo vemos en las noticias todos los días, sino en todo el mundo. Y esto es lo que predicó el apóstol Pablo, lo que predicó nuestro Señor Jesús, que ocurriría en los días postreros. Pero dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad. La piedad es sentir conmiseración con alguien que debe recibir un castigo. Esto tiene en el Antiguo Testamento, la piedad quiere decir, tiene una relación con la misericordia. En muchos versículos, sobre todo en el libro de los Salmos, habla sobre la piedad de Dios en conjunto con su misericordia. Pero en el Nuevo Testamento y en esta parte justamente tiene la idea del temor de Dios, que la piedad significa el temor de Dios junto con la vida religiosa. Un temor hacia la vida religiosa, dice, tendrán apariencia de piedad. Ellos aparentemente guardan las cosas de Dios, temen a Dios, pero en realidad en su adentro ellos niegan lo que es la piedad. Versículo 10 de este mismo capítulo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Es bastante interesante que él aquí nombre las persecuciones de las que le vinieron en el primer viaje de su apostolado, en el primer viaje misionero que él había hecho, que nombra a Antioquía, Iconio y Listra. Pero lo más llamativo es que en estas ciudades donde él visitó, que fue perseguido, que fue apedreado, que fue abofeteado, allí también le había acompañado Timoteo. Versículo 12: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya le había dicho esto anterior. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto es algo
que nos puede hacer bien a nosotros, porque sabía ya el apóstol Pablo, para darle fuerza también a Timoteo, diciéndole que los hermanos malos, las personas malas, irían de mal en peor. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. También aquí en las epístolas de Timoteo, el apóstol Pablo alaba a su abuela y a su madre Eloida y Eunice, quienes piadosamente le había enseñado al joven Timoteo sobre la verdadera palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Estas son palabras muy conocidas, versículos muy conocidos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas palabras, estos últimos versículos les quiero dejar a ustedes también, porque no necesitamos nada más, solamente necesitamos lo que se encuentra dentro de estas dos tapas, toda esa palabra que Dios ha inspirado y que es útil para nosotros, es útil para toda la iglesia de Dios. Y si nos salimos de lo que está dentro de estas dos tapas, empiezan a ocurrir lo malo, el diablo empieza a entrar dentro de nosotros y empieza a trastornar nuestros pensamientos. Por eso tenemos que tener, el apóstol Pablo también decía que podemos examinar todo, pero retengamos lo bueno. Y si no hay nada bueno fuera dentro de estas dos tapas, no debemos seguir. Esto es lo que tenía para compartirle. Dios pueda bendecirlo.